Muy bien, acompáñeme a Hechos capítulo 20, versículos del 13 al 16. Muy bien, continuamos con la serie Poder para Testificar. Si mal no recuerdo, es el tema 62. Ya llevamos bastantes, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? ¿Cuántos hemos aprendido? Algo por lo menos, ¿sí? No, pues ya es ganancia, ¿verdad? No, el Señor es muy bueno y la verdad es que a lo largo de estos temas pues cobra sentido, ¿no? Muchas cosas de lo que escribe el apóstol Pablo en sus cartas, lo que decía Jesús, ¿no? Cuando enseñaba, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se practica? Bueno, gracias a Dios porque tenemos el testimonio del libro de los Hechos que nos narra cómo vivían, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos tomar ejemplo y de igual manera vivir, ¿verdad? Entonces, es importante que no solamente escuchemos las enseñanzas, sino que usted también en casa pues revise y estudie el libro de los Hechos. La verdad es que hay una riqueza muy grande, ¿verdad? Y pasa de todo, ¿verdad? Ha pasado de todo y en esta enseñanza vamos a revisar un poquito de eso, ¿sí? Ya estamos ahí. Hechos 20, versículo 13 dice: Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Sí? Acompáñeme a orar, por favor. ¿Sí? Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por lo maravilloso que eres, por cómo te has mostrado en nuestras vidas, Señor, y podemos alabarte, Señor, y podemos glorificarte, Padre, por esta revelación que tú nos has dado, Señor. Yo te ruego que nos des tu gracia esta noche, Padre, que podamos recibir tu palabra, recibir tu mensaje, Señor, lo que vayas a hablar, Señor. Dame el denuedo para hacerlo, Señor, la precisión y también, Señor, prepáranos, Señor, para lo que tú nos quieres hacer, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues esta enseñanza va a ser un poco corta, creo yo. Vamos a aprender un poquito más del carácter de un servidor, ¿sí? En este caso, el ejemplo que tenemos del apóstol, el apóstol Pablo. Vamos a repasar un poco en dónde estamos, ¿verdad? Porque vemos que es la continuación. El texto que leímos es la continuación, ¿no? Venimos viendo el relato, ¿no? del viaje de Pablo, el tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, vamos a repasar un poquito acerca de esto, ¿sí? ¿Me acompaña eso? Muy bien. Ahora, este tercer viaje comenzó alrededor del año 53 después de Cristo. Es donde Pablo nuevamente comienza, ¿no? Recorriendo los lugares de donde ya había visitado en sus anteriores viajes, ¿sí? En primer lugar, comienza, ahí están las diapositivas. Nos sale de Antioquía y pasa por la región de Galacia, que es toda esa parte, ¿no? Donde está Listra, Antioquía, Pérgamo, ¿verdad? Toda es la región de Galacia. ¿Sí? En Hechos 18, 22 y 23. Voy a estar leyendo los pasajes en donde menciona cada una de estos lugares, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 22 de Hechos 18, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí un tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando
a todos los discípulos. ¿Sí? La palabra confirmando significa respaldo adicional, es decir, restablecer. Como hemos visto, Pablo en su primer viaje misionero sembró con los Gálatas, ¿se acuerda? Fue en los primeros lugares al cual visitó. En su segundo viaje también continúa y recorre también esta región, y al final de cuentas en este tercer viaje también vuelve a pasar por ahí. Aquí vemos cómo Pablo hace bien su labor de predicar el evangelio, no solamente siembra la semilla, sino que también la riega, es decir, ahí está presente con los hermanos, se da su tiempo para irlos viendo crecer, ¿verdad? Y en este tercer viaje ahora los reafirma, dice su palabra. Entonces podemos extraer este aprendizaje, es el compromiso que tiene el apóstol con los nuevos creyentes, con los discípulos. De igual manera nosotros no tenemos que conformarnos con simplemente, bueno, doy el mensaje, doy las buenas nuevas y chau, ahí te ves, ¿verdad? Eso no es lo que enseña la palabra. La palabra nos enseña a ser discípulos. Y tenemos un buen ejemplo aquí con el apóstol Pablo. Él no solamente fue una vez, sino él tenía en mente sus hermanos, los Gálatas. Entonces, bueno, así comienza su tercer viaje misionero y luego pasa a la región de Asia. Se detiene en Éfeso. En Hechos capítulo 19, versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, es decir, las regiones de Galacia, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se acuerda de este pasaje? Aquí fue cuando Pablo impone las manos a estos 12 varones que recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Porque solamente habían escuchado acerca del bautismo de Juan el Bautista. Aquí podemos también extraer otra parte del servidor, ¿sí? Que está atento a las necesidades de sus hermanos, es decir, los escucha y al momento de escucharlo presta atención y algo no está bien, ¿verdad? Hay una carencia, o sea, los hermanos habían recibido la palabra, pero no tenían el mensaje completo. Algo no hacía clic, entonces el apóstol Pablo escuchó atentamente y en ese momento pues recibe y le da la perspicacia al Señor, ¿no? Y pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Y resultó que ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces también el servidor, aquel que vive para el Señor, bueno, está atento a eso, está siempre vigilante a las necesidades de sus hermanos. ¿Me está siguiendo? Muy bien, continuamos. Dice en el versículo 8 de Hechos 19, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Sí? Si recordamos, al no tener ahí apertura en la sinagoga de Éfeso, fue a la escuela de Tirano, donde encontró un espacio en el cual él podía predicar libremente. Y ya no solamente los de la ciudad de Éfeso, sino toda la región de Asia venían y se acercaban a escuchar. Ahora, esto es muy importante porque el siervo del Señor no se detiene cuando hay un impedimento, ¿verdad? Bueno, aquí me cerraron las puertas, pero ¿cuál es mi misión? ¿A qué fui llamado? A predicar, fui llamado a ser discípulos. Entonces, bueno, aquí no se pudo, vamos para adelante, continuamos hacia adelante, ¿verdad? Nada detiene la obra del Señor en su vida. ¿Qué estorba la obra del Señor en nuestras vidas? Muchas veces nosotros mismos buscamos, ¿no? Y nos ponemos las piedras para estorbarnos. Pero no, el Señor que nos dé su gracia para seguir avanzando, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese lugar, en Éfeso, Dios tuvo bien hacer milagros por mano de Pablo, ¿sí? Hasta hubo exorcistas ambulantes, ¿se acuerdan? Exorcistas que dijeron: no, pues te conjuro el nombre de Pablo, de Jesús que predica Pablo. O sea, una revoltura que tenía esos amigos. Bueno, ¿por qué? Porque el impacto en esa ciudad era demasiado grande, ¿sí?
ya no solamente trastocaba en a un círculo social, sino que toda la ciudad estaba siendo impactada por el mensaje, ¿sí? Y no solamente era Pablo, sino era el Espíritu Santo obrando en medio de los discípulos. Entonces la ciudad fue conmocionada por el Evangelio, hasta que muchos incluso dejaron el ocultismo para servir al Señor, ¿sí? Quemaron los libros de brujería, ¿se acuerdan? Bueno, ese es el verdadero mover del Espíritu Santo, ¿sí? Que impacta verdaderamente en la sociedad. Versículo 21 de Hechos 19 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. En otras versiones, esta expresión de se propuso en espíritu, dice decidió en el espíritu. Ahora entendemos que en el original no había mayúsculas y minúsculas. En algunas versiones traducen este espíritu como el espíritu de Pablo. En cambio, otras versiones dice que es el Espíritu Santo. O sea, lo traducen en mayúscula. Ahora, este pasaje es clave para entender la actitud o el corazón de Pablo en los siguientes capítulos, ¿sí? El que se haya propuesto en espíritu ir a Jerusalén y después de ahí ir a Roma. A estas alturas, Pablo ya estaba pensando en ir terminando este viaje y estaba tramando en lo que sigue, ¿sí? No se detuvo ahí, dijo, bueno, tengo esta urgencia, tengo que ir a Jerusalén y de ahí tengo que ir a Roma, ¿no? Acuérdense el llamado de Pablo. El llamado de Pablo no se limitaba simplemente a predicar el evangelio a los judíos, a los gentiles. También el llamado mencionaba a reyes, ¿se acuerda? Pablo tenía una misión y Dios sabía para qué lo había llevado. Entonces, en ese momento, Pablo estaba pensando en su llamado. Ahora, sabemos que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, ¿sí? Esto dice en Romanos 8:14, ya que Pablo mismo había experimentado esta guía a lo largo de todo su ministerio, por lo que podemos decir que esta determinación de Pablo no venía solamente de un anhelo personal, sino que era Dios mismo quien lo estaba guiando. Qué importante, hermanos, sabernos respaldados por el Señor, saber que lo que estamos haciendo está encaminado a la voluntad del Señor, porque qué inseguridad, ¿verdad? El estar haciendo, el estar trabajando, pero no estar seguro que lo estás haciendo bien o de la manera adecuada, ¿verdad? Versículo 21 y 22 dice: pasado estas cosas, se propuso ir en espíritu, ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 que les ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. En este tiempo es cuando ocurre el alboroto de los artesanos en el templo, con el templo de Diana de los Efesios, ¿se acuerda? Bueno, cuando Pablo todavía estaba allí. Después de esto, Pablo va a la región de Macedonia, dice en Hechos 21. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Es decir, continúa con ese plan que tenía. Él quiere ir a Jerusalén. Entonces ya se está despidiendo, por así decirlo, de este viaje. ¿Sí? Entonces, en ese momento ya había mandado a sus discípulos, a Timoteo y a Erasto, a sus colaboradores, ya los había mandado a Macedonia y después los alcanza. En el versículo 2 de Hechos 20 dice: y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Versículo 3 dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. La intención de Pablo, si puedes poner ahí el mapa. Sí, la intención de Pablo no era solamente era ya después de llegar a esa región de Grecia, era de ahí irse, zarpar para Cesarea, de ahí para llegar a Jerusalén.
ahí donde está Atenas y Corinto, bueno, él tenía la intención de ahí pasar hasta Cesarea. Sin embargo, hubo una presión de los judíos, sabían que cuando iba a llegar a Siria, porque hacen escalas, ¿no? O sea, no es que se vayan directo. Entonces, cuando iba a llegar a Siria, sabía que ahí le iban a tender una trampa. Entonces, se tuvo que regresar de nuevo por la región de Macedonia. Macedonia, pues estamos hablando de la región donde está Tesalónica, Berea, Apolonia. Ahí es esa región. Entonces, necesariamente tuvo que irse por tierra nuevamente, ¿sí? Bueno, pero nada es casualidad, ¿verdad, hermanos? O sea, no es de que al Señor se le escapa de las manos y esto, pues plan B. El Señor tiene un plan para todo esto, ¿sí? Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo junto con el equipo que venía con él tomaron la decisión de volver por Macedonia, ¿sí? Dice Hechos 20, versículo 4, dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndole adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Sí, aquí dice los días de panes sin levadura. Si ven que dice que pasados los días de panes sin levadura, estos días son el preámbulo para Pentecostés, ¿sí? Esto quiere decir que pasando esta festividad se cuentan los 50 días para la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Entonces, acuérdense en el pasaje al principio que leímos que Pablo quería estar en Jerusalén en Pentecostés. Entonces a partir de aquí ya tiene 50 días para llegar a Jerusalén. Ya tiene el tiempo contado. Entonces, ahí es de ahí la urgencia, ¿no? Es importante prestar atención a esto porque ya vamos entendiendo el por qué el apóstol está apresurando los pasos, ¿no? Bueno, aquí ya llegaron a Troas. Aquí es donde ocurre el accidente de Eutico. Eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando predicó nuestro hermano Pedro. Hechos 20, del 9 al 12, dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Si nos damos cuenta, el autor de Hechos, que es Lucas, ahí ya enfatiza la duración del discurso, ¿verdad? Dice que habló largamente y después vuelve a decir, habló largamente. Esto nos habla de que Pablo deseaba aprovechar este último día que estaba ahí en Troas, porque él sabía que lo más probable es que ya no volvería a verlos jamás. Ahora, ¿qué diríamos nosotros? Si usted tiene solamente una noche más para hablar con alguien y luego sabes que ya no lo vas a volver a ver. No es que a Pablo le gustara, bueno, a lo mejor y sí, no le gustaba predicar largo, pero no será importante o no era importante esa última noche con ellos. Curiosamente también el apóstol Juan, ¿no? En el Evangelio nos muestra la última semana de Jesús con sus discípulos. Esos últimos días son importantes, ¿verdad? Bueno, ¿quién tiene asegurado el día de mañana? Nadie, ¿verdad? Entonces valoremos estos días que el Señor nos da y tengamos presente esto. El Señor nos hizo un llamado. El apóstol tiene un llamado en específico, ¿verdad? Pero todos tenemos un llamado. Levantemos la mano. ¿Cuántos hemos sido llamados por el Señor? Todos tenemos trabajo, ¿verdad?, que hacer. ¿Qué estamos haciendo? Es decir, cada día estoy cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Cuánto avancé en esto? Continúo.
ya llegamos a nuestro versículo base. En Hechos 20:13 dice, nosotros adelantándonos, aquí nosotros está hablando que Lucas venía en el equipo, dice, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Aquí nuevamente Lucas se incluye en la narración, como les menciono. Esto lo hace para remarcar que su relato es de primera mano, es importante. Él como testigo y partícipe del ministerio del apóstol Pablo, o sea, nadie le contó, él estuvo allí, ¿verdad? Los acompañantes de Pablo, incluyendo Lucas, fueron en barco hasta Asón, mientras que Pablo decidió ir por tierra. Ahora, Asón se encontraba alrededor de unos 32 kilómetros de Troas. Esa ruta sí estaba bien establecida, ya estaba, se dice ahí que estaba incluso pavimentado, o sea, tenía por dónde recorrerse. Pero estamos hablando de 32 kilómetros. Estamos hablando de unas 6-8 horas a pie más o menos, ¿no? Dice, no, hay unos hermanos que 2 horas, ¿no? Pero imagínense, no quiso irse en barco, sino que quiso caminar el apóstol Pablo. Ahora, muchos comentaristas dicen que optó irse por tierra para continuar predicando el evangelio por el camino, ¿no? La verdad es que el texto no nos dice cuál fue la razón, simplemente que Pablo así lo quiso hacer. Él se quiso ir en tierra y su equipo se fue en barco, ¿no? Ahora, versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Igual puedes poner ahí el mapa para más o menos ubicarnos. Básicamente, mira, ahí se ve donde está de Troas, Mitilene, y hasta abajo está Mileto, ¿no? Si señalas abajito de Troas, ¿tienes cómo señalar? No está el Juan. A ver. Bueno, imagínense que abajito de Troas está Asón, ¿sí? Ahí es donde recogieron a Pablo y de ahí se fueron en esas islas. Son estos lugares, Quío, Samos, todo eso, y hasta llegar a Mileto, ¿sí? Estamos hablando que fueron varios días de barco, ¿eh? Ahora, ¿se dan cuenta dónde está Éfeso? Se fue por toda la costa Pablo, no quiso llegar a Éfeso. Él ya se había quedado ahí 3 años, estuvo 3 años sirviendo ahí, pero no quiso llegar. Acuérdense, tiene los días contados porque quiere llegar a Jerusalén, ¿sí? Sin embargo, probablemente esa era la última vez que los iba a volver a ver, ¿sí? Dice el versículo 16 de Hechos 20, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo no quiso llegar a Éfeso, sino que se fue por la costa hasta llegar a Mileto, porque no quería detenerse en esa región. Pablo deseaba llegar a Jerusalén lo antes posible. Aún así, aunque quería llegar a Jerusalén, no quería irse sin despedirse. Por eso es que, versículo más adelante, convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que lo alcanzaran allí en Mileto, ¿sí? Es decir, no me voy a detener allá, cáiganle acá en Mileto, ¿no? Entonces, de hecho, ahí en el versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, esto es lo que menciona Pablo a los ancianos de Éfeso, y aquí nos deja ver un poquito más acerca de qué había en el corazón de Pablo, ¿sí? Hechos 20:22 les dice a los ancianos de Éfeso que llegaron a Mileto, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Esta palabra ligado significa atado. Atado no con cadenas físicas, sino espirituales. Reo debido a que es llevado a cumplir con la demanda de su Señor. Así como antes dijo que se propuso en el espíritu, ¿se acuerda? Ir a Jerusalén y luego a Roma. Es decir, que fue un deseo que se convirtió en un deber.
¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él pone el querer como el hacer. El Señor alinea nuestra voluntad, nuestros deseos a su voluntad y ya no podemos echarnos para atrás. ¿Sí? Específicamente no dice el por qué tenía que estar allí en Pentecostés, pero podemos deducir que era Dios mismo quien lo estaba llevando allá. ¿Sí? Aún así, el apóstol Pablo lo hizo de esta manera. Dice en el versículo 22 de Hechos 20: ahora he aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo no sabía exactamente lo que le ocurriría, sin embargo, el Espíritu Santo ya le había anticipado que no sería sencillo. El libro de los Hechos nos plantea estos últimos capítulos como el cierre del ministerio del apóstol Pablo, quien se enfrentaría a la prueba más grande de su vida. ¿Sí? Se va a enfrentar al Sanedrín judío, se va a enfrentar con el gobernador, se va a encontrar con el rey y luego lo mandan para Roma a presentar apelación contra el César. Es decir, se va escalando este asunto, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está preparando al apóstol Pablo para esto. Pablo cree que ya no le queda mucho tiempo, por lo que está preparándose para el reto final. Después de zarpar de Mileto rumbo a Jerusalén, en Tiro le profetizan. Ahí en Hechos 21:4 dice: y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Dice que por el Espíritu. Muchos dicen, bueno, entonces no estaba haciendo la voluntad de Dios, o sí estaba haciendo la voluntad de Dios. Viendo en general, podemos deducir que efectivamente Pablo estaba siguiendo la voluntad del Espíritu. Sin embargo, el deseo de los hermanos pues era que no le aconteciera nada. ¿Sí? Ahora, ¿por qué si había iglesia en Jerusalén? ¿Por qué no había el riesgo? Obviamente, predicar el evangelio en ese entonces era un riesgo, pero ¿por qué tanta insistencia en que el apóstol Pablo? Por el mensaje abierto a los gentiles. ¿Sí? Ese era el meollo del asunto. Se decía tantas cosas del apóstol Pablo, se decía que el apóstol Pablo obligaba a los gentiles o les decía que no debían de cumplir la ley, a los judíos abandonen la ley de Moisés. Entonces todo eso generaba indignación en los judíos y en los judíos cristianos también. ¿Sí? Dice Hechos 21 del 10 al 14: y permaneciendo con nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Esto ocurre ya en Cesarea, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo la tenía clara, ¿verdad? No había más que hacer. ¿Cómo persuadir a un hombre que ya está esclavo? Su voluntad está rendida al Señor. Nada lo puede detener, hermanos. Pablo ya había sido informado acerca del riesgo que conllevaba el ir a Jerusalén, pero su misión estaba por encima de cualquier suplicio terrenal. Versículo 23 de Hechos 20 dice: el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, fíjese qué dice aquí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo tiene miras de que su tiempo ya había terminado. O bueno, eso es lo que él asumía. ¿Por qué? Porque a cada ciudad, ¿qué pasaba? Oye, el de este cinto lo van a arrestar, se lo van a llevar preso. No, y le esperan tribulaciones a este cuate, ¿no? O sea, en cada lugar que llegaba era lo mismo.
Pablo estaba hablando ya de acabar su carrera, dando a entender que había llegado a su tramo final y quería terminarlo con gozo, habiendo cumplido fielmente con el llamado que Jesús le hizo aquel día en camino a Damasco. Pablo tendría alrededor de unos 53 a 57 años de edad en este tiempo. Tal vez su vitalidad ya había menguado. Y después de tanta persecución, después de tantos azotes, además se asume que tenía una enfermedad, ¿verdad? En los ojos o... También, tal vez todo eso hizo mella en su salud, no lo sabemos. Ahora sí que también el Señor le daba gracia, ¿no? Porque pues tenía mucha condición, ¿verdad? Aventarse el recorrido que hacía el apóstol Pablo y ya a su edad, pues hablaba mucho de su salud, de su vigor. Pero bueno, no es lo mismo 30 años cuando comenzó que 40 y que 50, ¿verdad? ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? No, gloria a Dios, ¿verdad? Que podamos dar testimonio de eso. Es decir, estamos vivos, estamos recorriendo el camino de la vida, ¿sí? Sin embargo, pues no hay que obviar esta realidad. A lo mejor de ahí vino su determinación de irse por tierra. O sea, me gustaría creer que a lo mejor el apóstol Pablo, bueno, es mi última caminata como hombre libre, ¿no? O sea, a lo mejor y esa, porque no había una misión como tal de ir a predicar, pues no lo menciona. Entonces el equipo se fue y él se fue caminando por esta vía, ¿no? No lo sabemos, especulación, pero muchas veces es importante, ¿no? También tomar ese tiempo a solas con el Señor y meditar, ¿sí? Cuando leemos los pasajes bíblicos, recordemos que son personas, que son humanos, que son seres como nosotros. Simplemente pues el Señor derramó su gracia, ¿no? Sobre de ellos. Bueno, Pablo desea llegar entonces a Jerusalén en Pentecostés. ¿Con qué motivo? Podemos decir que para agradecer, ¿sí? Para agradecer la cosecha que ha recogido de entre los gentiles, así como se presentaba la ofrenda de las primicias del trigo en el Antiguo Testamento. Esta fiesta de la semana se celebraba y se daba gracias por la cosecha que iba a haber ese año y pues se le llevaba las primicias del trigo. En el día de las primicias, en la fiesta de las primicias, se presentaba el manojo de la cebada. Aquí ya se presentaba el del trigo, ¿sí? Y se celebraba curiosamente, mataban a 2 corderitos impecables, sin mancha, ¿no? Y se presentaban 2 panes, pero estos panes con levadura. Es la única fiesta donde se ofrece a Dios panes con levadura. Muchos aseguran que esto habla acerca de 2 pueblos, ¿sí? Judíos y gentiles, que aún no habían sido completamente renovados, es decir, seguimos siendo imperfectos. ¿Cuántos dicen amén? Pero los corderitos, impecables. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros, por nuestro lugar. Entonces, ¿Pablo qué estaba haciendo? Bueno, quería llegar y dar las noticias. Mira, este es mi trabajo, esto es lo que he hecho y vengo a dar cuentas. Hechos 21, versículo 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros al ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haber saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo estaba rindiendo cuentas al fin de este ministerio. Solo faltaba testificar a Cristo, como mencioné, delante de los reyes. Efectivamente, Pablo, después de esto, fue arrestado en el templo. Eso le permitió, como mencionaba hace un momento, presentar el evangelio tanto a líderes religiosos, a gobernantes, a reyes, y seguramente lo hizo también en su apelación ante el César, que en este caso le tocaría a Nerón, ¿sí? Ahora Pablo sería un hombre esclavo, pero de espíritu libre, ¿verdad? Ciertamente desde que fue arrestado en Jerusalén hasta que fue martirizado, vivió unos 10 años más aproximadamente. Pero en ese tiempo aún siguió dando mucho fruto, ¿sí?
En todo este tiempo fue cuando escribieron las cartas de Timoteo, me parece que la de Filipenses. No, creo que la de Filipenses no. Bueno, algunas de sus últimas cartas, ¿verdad? Fueron en ese tiempo, ¿no? Y la verdad es que son de mucha bendición. Con esto quiero decir que ciertamente ya estaba avanzado de edad y eran sus últimos tiempos, pero no menospreciemos la edad, hermanos. Recordemos, Moisés fue llamado a los 80 años, ¿sí? Aquella zarza ardiente. Ciertamente Dios ya había hablado a su vida, pero en ese momento empieza la parte más relevante, ¿no? De su vida, de su ministerio. ¿Qué podemos decir de Abraham? ¿Sí? ¿A qué edad fue mencionado Zacarías, el padre de Juan el Bautista? O sea, no menospreciemos, no digamos que no, pues es que ya mi tiempo ya pasó, ¿no? O sea, ya mi juventud. Ciertamente hay que aprovechar bien el tiempo, bien los días, jóvenes y tanto adultos, pero el Señor puede hacer algo con su vida. Puede hacer grandes cosas con su vida para gloria de Él, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y sí, ciertamente, dicen las crónicas, el libro de Hechos no culmina con la muerte de Pablo. La verdad es que termina de una manera muy amena. Es decir, Pablo custodiado con un soldado, con libertad de predicar el evangelio, y muchos se acercaban, tenían la libertad de acercarse, ¿sí? Pasado el tiempo, ciertamente apeló ante César y las crónicas o la tradición dice que fue martirizado, le cortaron la cabeza. Sin embargo, vemos a un hombre que terminó gozoso su carrera, ¿sí? Cumplió con su llamado, y ahora sí que no para echarle flores al apóstol Pablo, ¿no? Que todo es para gloria del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué reconfortante es ver la vida de estos hombres, ¿verdad? Estos hombres que respondieron al llamado del Señor y se abrazaron de su gracia y caminaron. Entonces, no es que sean mejores que nosotros, pero ¿qué de nosotros, verdad? Nos vamos a acercar al Señor, vamos a determinar, ¿nos sabemos esclavos o seguimos siendo libres? Eso nos conflictúa. Estamos en esta generación, en esta sociedad, donde nos asumimos propios de dueños de nuestro propio destino, ¿verdad? Es decir, yo tomo mis decisiones, yo hago lo que tengo que hacer, sin considerar a Dios, sin considerar que el Señor Jesucristo derramó su sangre, pagó por nosotros, y ahora somos de Él, no somos nuestros. Pablo sabía y su espíritu estaba atado, ¿sí? Voy a hacer la voluntad del Señor. ¿Usted también desea esto? Yo también lo deseo. ¿Le parece si oramos? Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que eres tú, Señor, quien nos habla, Padre, más allá de nosotros. Tú has tenido a bien, Señor, el mostrar tu buena voluntad, Padre, y queremos responder, Señor, queremos corresponderte, queremos amarte, Señor. Queremos amarte, Padre. Queremos obedecerte, hacer tu voluntad, Señor. Muéstranos, Padre, qué es lo que quieres para nuestras vidas, Señor. Encamina nuestros pasos, Señor. Estamos cansados, Señor, de tomar las decisiones sin consultarte, Señor. Tomar las decisiones a la ligera, Padre, creyendo que somos dueños de nosotros mismos, cuando tú pagaste el precio por nosotros, Padre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Queremos depender de ti, Señor. Queremos que así como en Efeso, Señor, la sociedad fue impactada, Padre, por el Evangelio, porque hubo un hombre, Señor, que se levantó en medio de esa generación, Señor, y decidió obedecerte, Padre. Decidió sembrar, decidió regar, Señor, decidió hablar tu palabra, Señor, con denuedo. Danos tu gracia, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor, y deseamos hacer tu voluntad, Señor. Deseamos llevar mucho fruto delante del Padre. Recibe nuestra oración, Señor, recibe nuestro ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.